no transmisible, ingresos evitables en los hospitales y primer nivel de atención. Es decir, cómo ellos están relacionando una cantidad de ingresos que pudieran ser innecesarios si ese primer nivel funciona. Pero de eso es que se trata. Es decir, cómo usted le da un continuo seguimiento a los pacientes para evitar las complicaciones y que tengan que ingresarse. Entonces, esa es la lógica de ello. Por otro lado, y no quiero que se me escape tampoco, hay el otro interés de las ARS. Y en esa parte estoy de acuerdo con el doctor Severino. Si nosotros vemos un primer nivel de atención como una cuestión aislada de la estrategia de atención primaria, entonces estamos haciendo más mal que bien. Y lo hemos puesto muy claro allá en la propia Seguridad Social. Este primer nivel de atención tiene que estar dentro de la estrategia de atención primaria, porque si lo que estamos viendo es una implementación de un sistema con fines de controlar costos solamente, entonces nosotros estamos haciendo mal. Doctor Severino, sí, dígame la posición desde el punto de vista del profesional de la salud, el médico. Mire, nosotros... ¿Va a ser afectado o va a ser beneficiado? Mire, yo quiero aclarar varias cosas primero. Primero, en la intervención del licenciado Pérez Modesto. Cuando en el Consejo quieren imponer una decisión, recurren a todo mecanismo. Por ejemplo, en el Consejo, y el licenciado Pérez Modesto lo sabe, existe por lo menos el acuerdo de que si un miembro de la comisión no firma, no se debe conocer en el Consejo. Y él sabe, y lo sabe el propio doctor Rodríguez, que nosotros no firmamos el informe y se conoció porque el Consejo es un mecanismo al servicio de los tres sectores que tienen capacidad de veto. Eso es lo primero que quiero aclarar. El segundo elemento que quiero señalar, ojalá que el Ministerio de Salud Pública y el gobierno dominicano, no el Consejo de la Seguridad Social, porque el Consejo de la Seguridad Social es un instrumento que está al servicio de una parte de lo que es la salud, de los servicios de salud en la República Dominicana, que es cómo se regula el financiamiento y la prestación del servicio, Lo único que pasa es que se quiere recurrir en estos medios de comunicación a hablar de estrategia cuando esa no es la función del Consejo. Ahora, ¿por qué se recurre a estrategia? Porque se sabe que lo que se están hablando es de un modelo de asistencia sanitaria que al único que beneficia de todos los sectores es a la ARS. Y lo voy a explicar con claridad. ¿Qué es lo que plantea la resolución 279? Que a partir del 1 de mayo, todos los pacientes o todos los afiliados, los 2.4 millones del régimen contributivo, los 2.5, serán asignados a una estructura sanitaria que se le llama CAP. Sí. CAP, una estructura sanitaria. ¿Cómo se le va a pagar a esta estructura sanitaria? Esa estructura sanitaria se le va a pagar en lo que se llama cápita. Es decir, esa estructura va a recibir una cantidad fija de dinero mensual por ese afiliado, vaya o no vaya. Y esa estructura sanitaria tiene lo que se llama un mini plan básico de salud, que consiste en lo siguiente. Número 1, tiene que atender a todas las mujeres que estén embarazadas. Número 2, tiene que atender todos los problemas de ginecología, incluyendo el Papa Nicolau. Número 3, tiene que atender a todos los niños en forma ambulatoria. Estén infectados desde el punto de vista del aparato respiratorio, tengan infecciones gastrointestinales o sean niños sanos. Cuarto, se van a atender, incluyendo las vacunas. Cuarto, se le va a dar atención al paciente hipertenso. Sexto, se le va a dar atención al paciente diabético. Eso incluye hasta medicamentos. Y ellos lo saben, porque eso es lo que establece ese primer capítulo, componente del Plan Básico de Salud. Y a esto hay que agregarle que se atenderán los tuberculosos y se harán procedimientos que son los siguientes: laboratorios básicos, como son colesterol, triglicéridos, enzimas hepáticas, hemograma, glicemia, etcétera. O sea, lo básico. Además de sonografía, tanto ginecológica, pélvica, como sonografía obstétrica. Tiene bien claro, ya el cafecito nos está diciendo que debemos de tomar una pausa. Pero usted tiene bien claro entonces todo lo que van a ofertar los CAP. ¿Por qué entonces le voy a explicar cuál es el impacto que esto tiene. ¿Cuál es la reacción de ese primer nivel de ese CAP que quiere tener beneficio? A él le van a pagar por nosotros, por toda la población, independientemente que la población vaya. Número 1.
a desestimular la asistencia. Número 2, a no hacer ningún tipo de procedimiento porque sus beneficios están vinculados, porque él tiene que tener un médico, lo tiene que pagar fijo, pagar un local. Y no habrá supervisión en el cumplimiento de eso. Todos sabemos lo que en este país hay en la regulación. Es decir, nadie puede convencer que esa modalidad de pago, y aquí todos lo sabemos, lo que significa la modalidad de pago fijo, la cápita, el impacto que eso tiene. Entonces, lo que quiero señalarle es que podemos debatir sobre eso. Ahora, si el Ministerio de Salud Pública y el gobierno quieren debatir una estrategia de atención, nosotros estamos en la mejor disposición de hacer nuestra contribución. Bueno, pero desde el punto de vista no de la seguridad social, porque la seguridad social lo que es un compromiso, porque este es el único país que ha creado una ley donde el Consejo legisla para que la ARS tengan beneficios. Bueno, pues, el único, óigame, el único. No hay un solo país que se haya legislado una ley de seguridad social donde se esté planteando que porque la ARS no tienen beneficio hay que aumentar la cápita. Bueno, pues con esa disposición del Colegio Médico a buscar una solución, vamos a tomar un recesito para que la segunda parte del panel podamos ir buscando esa alternativa que beneficie a la población que en este momento está pagando un costo adicional al plan básico muy alto. Bien, volvemos ahora. Bueno, vamos a continuar este magnífico conversatorio sobre los centros de atención primaria con la participación del gerente general del Consejo de la Seguridad Social, el licenciado Rafael Pérez Modesto, el viceministro de Salud, Nelson Rodríguez, y el doctor Fulgencio Espinal, quien representa al Siempre colegio. Me dicen Espinal. Severino. Que conste en acta. Fulgencio Severino, se le va a uno, se le corre el seguro. No por severo, sino... Y un hombre tan conocido como Fulgencio, que además en este programa ha participado desde que se empezó a hablar de seguridad social hace como 20 años.
ha participado en innumerables encuentros. Muchas gracias por la compañía. Pero yo tengo ahí en el teléfono de Dayana Costa, una distinguida colega periodista, que quiere contribuir con una pregunta que me parece interesante. Adelante, Dayana. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es si se cumple la atención primaria en los servicios de salud subsidiados. Y la segunda, si el factor económico es lo que impide que se implemente la atención primaria dentro del régimen contributivo. Muy bien. Bueno, gracias, Dayana, por las dos preguntas. Gracias, buen día. Sí. Gracias. En el nivel subsidiado se está dando una atención primaria. Y así como decía el doctor Fulgencio, la mayoría de las unidades de atención primaria tienen un comité de salud que la vincula a las comunidades. Y se hace todo un trabajo de salud colectiva a través de los diferentes programas de promoción, de prevención, en casos muy particulares como el tema de cólera, el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, con respecto a estilo de vida saludable, se hace todo ese trabajo. Evidentemente que eso necesita mucha mejoría todavía, porque nosotros ahora ya establecimos la historia clínica electrónica en todo ese primer nivel, en las que tenemos. Ahora la segunda etapa es articularlo con los hospitales de segundo y tercer nivel, de modo que el paciente, cuando sea referido, el hospital conozca que esa persona va para allá y lo vea el especialista de que se trate. Es decir, que en esa etapa de esa implementación. Y el segundo tema, desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, nosotros adoptamos la estrategia de atención primaria porque es una estrategia que da cobertura universal, que tiene lo que se llama integralidad y que debe tener calidad. Bueno, entonces hay un tema por delante que es sumamente importante, que tiene que ver con la competencia de ese recurso humano que está en ese primer nivel, que resuelva los problemas de salud en términos mayoritarios de esa comunidad. Ahí tenemos que hacer un recorrido, porque evidentemente que yo no puedo venir aquí a decir que nosotros tenemos un primer nivel de atención con la capacidad de resolución que se requiere, porque no es así. Estamos en ese proceso de desarrollarlo, porque las evidencias sobran. Es decir, reitero, los países que tienen una estrategia de atención primaria fuerte son países que tienen mejores indicadores de salud. Y aquí hay dos puntos en común que tenemos ahora mismo con Fulgencio, en representación del Colegio Médico. Primero, ellos reconocen la estrategia de atención primaria como algo positivo y están dispuestos a apoyarlo. Y en segundo lugar, que el primer nivel de atención visto de forma aislada no es estrategia de atención primaria, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Es decir, que estamos arribando a puntos comunes. Sí. Y ese es un tema. ¿Dónde que están las diferencias? Hay un aspecto de la pregunta de la periodista, sí. El aspecto económico. La atención primaria conlleva una disminución del costo de los afiliados, porque no tienen que pagar copago. Cualquier persona esa periodista va a un especialista y lo primero es, esté o no en las redes del sistema, que cobra una diferencia. El paciente que va a atención primaria no tiene que pagar ni por la atención del médico, ni por las atenciones que se derivan de eso. En segundo lugar, eso baja el costo de todo el andamiaje, de toda la estructura de servicio que implica la seguridad social. Y por lo tanto garantiza la continuidad de la seguridad social en la República Dominicana. Yo creo que sobre eso debe haber consenso. Pero yo me gustaría... vamos para donde Fulgencio, pero para que vayamos organizándonos a ver dónde están las reales diferencias. Tú coincides en que baja el costo también, ¿verdad? El sistema debería bajar el costo, independientemente de la diferencia de cómo se está implementando. Ese principio tú lo aceptas. No. No baja el costo no de la baja atención primaria. No. Vamos, por ejemplo, voy a hablar de lo que ha pasado el día de hoy. En casi 4 años de implementación del sistema. En los 4 años de implementación del sistema, la consulta estuvo por debajo de lo estimado. La consulta llegó aproximadamente a un 70% de lo estimado. Entonces el problema no fue la consulta. Bien, o sea, no, pero la pregunta no es... No, pero déjeme decirle, porque estoy hablando el sistema tiene varios tipos de gastos. El sistema, porque está constituido en componentes.
Un componente es la consulta ambulatoria, que es la que se transferiría a ese primer nivel de atención. El otro componente es el de los procedimientos. Entonces nosotros tenemos 4 componentes del plan básico que han superado el costo, o sea, lo estimado. Porque yo creo que cuando uno esté hablando de finanzas, tiene que irse a los elementos que están incrementando el gasto. Es decir, la consulta se quedó por debajo. Ahora bien, en la consulta hay un elemento muy importante, que yo creo que entonces en eso todos coincidimos. La consulta del especialista y la consulta del paciente, que es que tiene un copago, que fue un rejuego de los aseguradores con la CISARRIT. Todo el mundo sabe que yo lo digo públicamente. ¿Por qué? Porque cuando la consulta tiene un copago muy elevado, ¿qué es lo que hace el paciente que no puede? Que no va. Que se quedan en la atención primaria. No, que no va. Y va al servicio público. Que no va. Eso está claro. Ahora, ¿por qué la CISARRIT lo hizo? La CISARRIT lo hizo porque responde a que ese asegurador tenga grandes beneficios. Bien, pero Fulgencio, ese no es el de... Pero déjeme ir buscando es establecer cuáles son las reales diferencias. Pero voy al consenso y a la diferencia. Entonces no comparto ese elemento. Ahora, si lo que se pretende es utilizar ese primer nivel de atención para reducir el acceso a hospitalizaciones, a cirugía y a procedimientos diagnósticos, sí lo tiene, que son los 3 elementos que más gasto tiene. O sea que en principio sí tiene una reducción de costos. Si es para eso, estoy diciendo, porque es una contención del uso de los servicios. Y eso no es salud. Es decir, si usted lo que está buscando es poner un filtro, porque como en el primer nivel de atención no pueden indicar procedimientos. Pero puede ser racional puede que usted diga, bueno, es lo que le duele la cabeza, usted se puso malo. Lo que en realidad usted puede salir corriendo para que le hagan una serie de trabajo en la cabeza. Una tomografía. Va donde José Joaquín y va donde, no sé, los otros. Otra cosa es que vaya primero, bueno, me duele la cabeza, ah, sí, mira, ¿qué te pasó a ti? No, que yo me tomé un par de tragos anoche. Ah, pues mira, esto es lo que tú tienes esto. Y ya ahí se te curó, pero no fuiste a donde un especialista que te cuesta el doble o el triple. Sí, pero lo que le estoy diciendo... Entonces, ciertamente tiene una racionalidad. Pero lo que le estoy diciendo, la racionalidad, porque a mí me gustaría que la racionalidad sea en base a la realidad que tenemos. Porque uno puede plantearse una racionalidad que es imaginaria entre todos nosotros. Ahora, la realidad que tenemos es que la consulta no ha sido un problema para el sistema. O sea, la consulta está por debajo, el gasto en consulta está por debajo de lo que se estimó en el último PDCS de 721 con 48 centavos. Entonces, ¿dónde están los 4 componentes? Porque donde nosotros planteamos que eso tiene un objetivo perverso es porque se quiere intervenir en algo que es altamente peligroso. Es decir, es verdad, es muy probable que usted con un dolor de cabeza pueda ir a cualquier médico, pero es verdad que también usted puede tener un aneurisma. Claro que puede. Y que una tardanza haga que usted llegue al hospital muerto. Es verdad que usted puede tener un tumor y que una tardanza haga que usted finalmente esté muerto. O sea, hay que tener mucho... Pero no podemos implementar un sistema en el que la atención primaria que no detecte o que no resulte eficaz al padecimiento tenga una derivación rápida a Por eso le digo, o sea, lo que estoy señalando es que hay que ponerse de acuerdo cuáles son los objetivos. Nosotros, por la experiencia que se tiene de muchos países, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, donde tienen fundamentalmente para algunos seguros, no para todos, para algunos seguros tienen un primer nivel de atención. Ese primer nivel de atención hace que aquí todos los que somos médicos, incluyendo a Rodríguez, que es pediatra, sabe que aquí vienen permanentemente pacientes con miomatosis uterina, que ese primer nivel de atención le pone a dar 80,000 vueltas antes de referirlo. Y yo creo que el licenciado Pérez Modesto y el propio Rodríguez, porque todos manejamos la misma estadística, sabemos que no hay cirugía inventada. Pueden haberlo en la emergencia. Ahora, lo que usted sí puede hacer es que un paciente que tenga una hernia, en vez de operarse ahora, se opere el año que viene, porque usted tiene un mecanismo de filtro. Usted puede hacer que un paciente necesite un procedimiento de un cateterismo cardíaco, en vez de hacérselo ahora, se lo haga después. Bueno, ¿Cuáles son las posibles? Sin lugar a duda que ese es un riesgo el que tú estás señalando. Nosotros y planteamos... que en el sistema dominicano, donde además hay tanta propensión a servirse con la cuchara grande, puede ser que sea. Entonces le voy a plantear... La pregunta que corresponde entonces, tanto al viceministro como al director, ¿hay alguna previsión o qué se puede hacer para neutralizar ese peligro? Es un peligro real. Juan Bolívar, usted me deja terminar antes que yo hable, en 30 segundos nada más. A ver, mire, como está establecido el modelo de atención en la seguridad social planteado en esa resolución, es que las personas van a estar en función de capitación.
¿Qué quiere decir eso? Que ese centro de atención primaria va a tener beneficios por no indicar procedimientos. Y eso es peligroso porque ese primer nivel de atención asume una condición de agente. Ese otro riesgo. Bueno. Segundo elemento que le voy a plantear a ellos para que lo respondan porque son segundo elemento. El seguro, entre el seguro y ese primer nivel de atención, se crea una condición de agente a favor del seguro porque el seguro le puede decir a ese primer nivel de atención, si me hace un número de referimiento mayor que el que yo estimo para tener mi beneficio, yo simple y llanamente el año que viene no te asigno. Y voy a terminar diciéndole que si la inquietud es reducir costos, podemos sentarnos a discutirlo, pero podemos sentarnos a discutirlo desde el punto de vista de la ciencia. Es decir, nosotros de la Sociedad de Médica Especializada, Rodríguez como pediatra, yo como cardiólogo, la Sociedad de Cardiología puede discutir cuándo hacer un eco, cuándo hacer un electro, y podemos hacer un grupo de protocolo para reducir, si se demuestra que hay un uso abusivo de esos servicios. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia sin que se afecte la posibilidad de que un paciente no pueda acceder a un servicio que sea obligado. Y finalmente quiero decirle el otro... Eran 30 segundos. A ver, no, pero sería interesante Pérez Modesto que contestara lo que él está planteando del cápita. Sí, mira, es un objetivo bajar los costos del paciente y bajar los costos del tratamiento. Es un objetivo, pero no es el esencial. El objetivo esencial de la atención primaria es la prevención, con todas las implicaciones que eso conlleva, que reduce el gasto, que garantiza la calidad y que extiende los servicios a los elementos más esenciales de la salud. Donde quiera que sea aplicado, inclusive aquí en la República Dominicana, eso ha dado resultados. Yo le decía al doctor, se lo he dicho fuera de cámara y se lo reitero con el público de este programa, que la comisión que está estudiando el caso va a establecer los mecanismos para evitar ese tipo de contrariedades que son las mínimas que se pueden establecer, que pueden preverse, y que además existirá un mecanismo de control que esa misma comisión está creando. Va a crear un mecanismo de control para evitar ese tipo de inconvenientes. Nosotros presentamos aquí como primicia este programa que tanto se ocupa de la seguridad social lo siguiente. Vengo de un evento reciente en Colombia donde ese tema se discutió dentro de un marco amplio. 17 países de América están dispuestos a darnos sus experiencias, no solo con documentos, sino con presencia física. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, la gerencia, va a producir, al momento de que esa comisión, donde la comisión médica, el colegio médico está integrado, la ANDECLIP participa y todos los sectores de la vida del país, un gran evento donde se conozcan la forma de aplicar la atención primaria, porque en cada país tiene su propia característica. Eso fue algo que se estableció desde 1978 hasta ahora. Y haremos un foro abierto para que no haya ninguna posibilidad de que este mecanismo que se crea, que busca más cobertura, que busca más calidad de salud, que busca menos gasto de bolsillo para el paciente y para el sistema, pueda implementarse sin ningún tipo de esfuerzo, y que se harán en forma gradual, como decía ahorita, pero también estableciendo mecanismos de prueba. Es decir, la garantía de que la población se va a asimilar a esto y de que no va a haber grandes conflictos y que los especialistas van a dejar fuera de debate que eso le perjudica, es la misma aplicación. La población se va a ir incorporando de tal manera que gradual, no se va a establecer esto de manera universal en toda la República Dominicana, y no es el 1 de mayo, eso es un proceso lento, gradual, que va a ir dando resultados y que el doctor podrá explicar también en términos de salud lo que va a representar esto como ventaja, contraria a lo que plantea el doctor Severino. Sí, la modalidad de pago que hablaba Severino, todo tiene su pro y su contra. Si usted no paga por cápita y paga por asistencia, entonces el beneficio del operador del sistema es que se enferme la gente. Entonces yo me voy a sentar en un consultorio a esperar que vengan enfermos, porque yo voy a ganar en el sentido de que se enferme la gente. Entonces, la lógica de un primer nivel de atención es pago por cápita.
porque lo importante es la promoción y la prevención, es evitar que la gente se enferme. Y por ese mecanismo, manejando esos determinantes de la salud con las diferentes instituciones, porque el sector salud es un sensor del nivel de desarrollo de un pueblo. Si los problemas que tenemos, yo recuerdo cuando se inauguró el acueducto Cibao Central, yo vivo en Moca, al hospital de Moca llegaban alrededor de 100 casos de gastroenteritis semanal. Cuando se inauguró el acueducto, eso bajó drásticamente a 30. Es decir, usted tiene que invertir en eso. Es decir, muchas de las cosas que afectan la salud tiene que propiciar la inversión. De modo que estamos hablando de que hay distorsiones y para eso tiene que haber mecanismos de controles fuertes. Cuando una unidad de atención primaria dentro de esa estrategia no está dando el servicio, ¿cómo se expresa eso? O los indicadores de esa población van a deteriorarse, va a aumentar la morbimortalidad. Yo decía, nosotros tenemos que ver también la eficiencia de un primer nivel de atención en términos de que cuántas personas que ameritaban un ingreso no se ingresaron. Porque nosotros vemos que ocurre ocasionalmente una persona que llega a un hospital y antes pensábamos, bueno, que la persona busca tardíamente el servicio. No, descubrimos que iban a unidad de atención primaria 1, 2, 3 veces. Entonces, ¿qué expresa eso? Que la calidad no es la adecuada. Por eso esto implica toda una revolución en términos de recursos humanos, en términos de inversión, en términos de mecanismos de control para ver la eficiencia en términos de resolver los problemas de salud. Es decir, que no estamos hablando de una cuestión que es de implementación brusca y súbita, sino que va a meritar tiempo, dedicación, sacrificio y un compromiso de bueno, y recursos. Con ese calendario de actividades, ¿ustedes están dispuestos a participar en ese grado a grado para ir discutiendo cada paso? Bueno, nosotros sí, siempre y cuando haya la posibilidad, y yo se lo planteo al gerente y lo he dicho en varias ocasiones, que se forme una comisión con apoyo de la OPS, porque nosotros no vamos a apoyar desde una perspectiva de gente que lo que tiene interés en el negocio. Hay mucha gente que tiene interés en el negocio, debatiendo un tema que tiene que ver con la salud de la población y el ejercicio de la medicina en la República Dominicana. Pero ustedes tienen que partir de que los intereses son no importa. Son diversos. Pero no importa. Hay algunos que tienen sus intereses en los negocios, otros tenemos interés en la salud. Sí, pero el doctor Pérez Modesto está de acuerdo con lo que plantea. En lo que yo he planteado, la OPS y la Organización Mundial de la Salud van a encabezar. Sí, pero yo estoy hablando, yo estoy hablando de debatir todos los problemas que tiene el sistema, porque siempre he insistido con José, que José cada vez que estamos en los debates habla de una estrategia de atención primaria como un viceministro de salud pública, una estrategia global con la que todos estamos de acuerdo, cuando aquí lo que se está debatiendo es la implementación de un primer nivel de atención para el régimen contributivo. Entonces José casi nunca se fundamenta, Nelson nunca se fundamenta en ese elemento, y yo siempre le digo, ¿por qué tú lo que genera es confusión? Porque el colegio médico está de acuerdo en discutir con el gobierno y con el Ministerio de Salud Pública la implementación en República Dominicana de un primer nivel de atención como estrategia de atención primaria, y estamos de acuerdo que en ese, y voy a tirar alguna línea para terminar, en esa estrategia se puede, sin ningún tipo de problema, que le facturen a la Seguridad Social. O sea, nosotros no nos oponemos a eso. Ahora, lo que es incorrecto eso, desde el punto de vista de la calidad de la atención, que se implemente un nivel asistencial, porque eso es lo que es un CAP, es otro nivel asistencial, una clínica pequeña, en pago en cápita, porque eso tiene muchas adversidades para el paciente, porque ese CAP, vuelvo a insistir, tiene beneficios en función de que no haga nada de lo que pacta ahí, porque esos son sus beneficios. Es como el asegurador. ¿De qué gana un asegurador? De que el paciente no use el servicio. Y el asegurador pone todos los obstáculos para que el paciente use. En ese sentido, yo podemos crear un mecanismo para evitar que ese interés, que es último desde el punto de vista del interés empresarial, Juan Bolívar, usted vive aquí, se sobreponga. Juan Bolívar, aquí vive aquí se quebran todos los bancos. Bueno, sí, pero también quebró la seguridad social durante 50 años. Sí, pero la seguridad social no funcionó, quebró. La estatal. Entonces, bueno, si tú llegas a esa conclusión, tú dices, pero bueno, usted sabe que no la quebraron. Yo prefería como tú la estatal. Yo prefería la estatal como tú. Pero la quebraron. Pero yo reconocí hace muchos años y me afilié a empresa privada
hace 30, 40 años que Sí, yo trafico en empresa privada. ¿Por qué? Porque la estatal no pudimos ponerla a caminar. No, entonces, no por eso, Juan Bolívar, Juan Bolívar, la estatal siempre fue para salario mínimo. Pero, eran los grupos más enfermos. Aún cuando yo estuve en el salario mínimo. Y aún usted sabe que en su momento bueno. Y auspicié que se salieran los otros trabajadores que trabajaban conmigo. Hospital como el Gostion donde yo trabajaba, la gente no pagaba, no había copago. La gente recibía los medicamentos. Ahora que la quebraron los políticos, eso eso es. Eso es otro. Entonces, estamos ante una realidad. Ahora, estamos acercándonos a un punto en que él ha hecho una propuesta. ¿Hay viabilidad de eso? No, eso es seguro que se va a aplicar y ahora hay toda una situación más favorable. Decía Nelsida Marmolejo en un programa aquí que ese paso que se dio es un paso trascendente en lo que tiene que ver con el rumbo de la seguridad social en República Dominicana. Es un paso de calidad que se ha dado. Y le planteo. Y no es posible, con perdón, y no es posible si no se toman en cuenta todas esas opiniones. No, él está diciendo cosas que son reales. Y todas esas cosas pero le voy a son las que se están... El problema es que se pueden conciliar las posiciones. Yo no la veo como excluyente. Pero en el fondo están de acuerdo. Permíteme concluir. Yo estoy seguro que si hay una integración del colegio médico, como ahora se avisora, con más facilidad, los mismos cambios en el colegio médico conllevan una actitud propositiva en torno a esta discusión. Yo estoy seguro que esa comisión va a arrojar luces en cuanto a cómo aplicar esto y va a tomar en cuenta esas consideraciones. Y vamos a hacer un evento abierto donde toda la sociedad dominicana... ¿Cuándo se puede hacer ese evento para discutir eso? En los primeros meses del año... Comenzando el año 2012. Y no hay, doctor, una fecha rígida. Primero se estableció un mecanismo porque ya tú tienes que establecer que eso sea una realidad, porque el sistema no podía seguir actuando de esa manera. Algo que debió aplicarse desde el principio. La atención primaria es consustancial a la seguridad social y debió comenzar, pero se cedió para evitar que no muriera. Entonces yo estoy seguro de que esto se va a lograr, este consenso, con la participación del colegio médico y todas las entidades especializadas que así lo pero quieran. insisto, en la modalidad que ustedes están planteando no va a haber consenso. Se puede buscar un consenso. Pero lo que está planteando es que se no es que Pérez Modesto sigue insistiendo en que eso es atención primaria. Bueno, y eso no es atención primaria. Eso es lo que van a discutir. De todas maneras, Exacto. siempre, yo en representación del Ministerio Público tengo que hablar en sentido universal, en sentido general. El Ministerio Público está desarrollando su estrategia de atención primaria y su red pública. Ahora bien, quien decide qué mecanismo tomar con respecto a la situación de salud de los del régimen contributivo es la Seguridad Social, que tiene su propia ley. Nosotros como rectores vamos a establecer un modelo de atención con un modelo de red. Ahora, que ese modelo de atención sea acogido por la Seguridad Social es otra cosa porque tiene su propia ley. Esa es la realidad. Bueno, lamentablemente el tiempo nos atrapa, pero ha sido interesantísimo este debate y ojalá que rinda su fruto para una venencia. Se visualiza que siempre es posible acercar las posiciones. Claro que sí. Y este tipo de programas ayudan a eso, porque se vierten las ideas, pero hay que llegar a conclusiones. Sí, así que muchísimas gracias, doctor Nelson Rodríguez, viceministro de Salud, al licenciado Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y al doctor Fulgencio, no Espinal, sino Severino, representante del Colegio Médico Dominicano en el Consejo de la Seguridad Social. Muchísimas gracias por su activa participación.
hacerse para el 2000 de manera escalonada. Después en los diferentes planes decenales de educación siempre se ha ido posponiendo y se hace una escala que tampoco se respeta, y ahora en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo se pone una escala en que en el 2013 se inicia con lo que debió iniciarse el 2000, es decir, 13 años después hay un compromiso, por lo menos en esta Estrategia Nacional de Desarrollo, de reconocer que por lo menos hay que dar el 4%. Vamos a ver si con la Estrategia Nacional de Desarrollo no pasa con lo que ha pasado con la Ley General de Educación, que establecía que para el 2000 era el 4%, y los distintos planes de desarrollo educativo que tampoco se cumplieron. Sí, hay que recordar que hoy serán sepultados en Villa Altagracia los restos de Sonia Pierre. La funeraria de la Altagracia en la avenida Bolívar continuaba ayer siendo escenario de expresión, de muestra de solidaridad y de mucho dolor, entre las personas que han luchado para que en República Dominicana haya el mínimo respeto a los derechos humanos, al mínimo respeto a la Constitución de la República que tuvimos hasta enero del 2010, que garantizaba derechos y la nacionalidad dominicana a aquellos nacidos en territorio dominicano, y que una decisión de la Suprema Corte de Justicia, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia emitida la semana pasada, los despoja de esos derechos. Convalida la famosa... Algunos llegaban a decir, bueno, a Sonia Pierre la pudo haber matado físicamente algunos quebrantos de su sistema coronario del corazón, pero también de qué manera una sentencia como esa acabó matando, fulminando a Sonia Pierre, una luchadora nacida en lo más miserable de un hogar de braceros, en un pueblo, en el sector Lechería de Villa Altagracia, y cómo esta niña desde los 13 años empezó a alzar su voz ante las injusticias que la rodeaban. Es impresionante la cantidad de coronas, pero no solamente la cantidad de coronas, sino quienes envían esas coronas hasta el sistema de Naciones Unidas. Diversas instituciones internacionales y de mucho peso y respeto en el mundo social, en el mundo de las ONG, como Profamilia, como el CIPAF, como el movimiento de mujeres, como la Confederación de Mujeres Campesinas, como instituciones como el CIES, y todas tienen algo en común, es reconociendo la lucha de esta mujer, y la mayoría de esas coronas expresan una consigna: seguimos y seguiremos. Ciertamente, como tú bien dices, la muerte ocurre en un momento difícil para lo que fue el núcleo fundamental de la vida de Sonia Pierre, que fue la lucha por la nacionalidad, el respeto a los derechos humanos de los descendientes de haitianos. ¿Por qué decimos eso? Porque precisamente ocurre después que la Suprema Corte de Justicia, como tú bien indicaste, avaló una decisión que había administrativamente impuesto la Junta Central Electoral, es decir, cuando vayan a sacar duplicado de su documentación, acta de nacimiento, entonces vamos a revisar. Llama la atención de que ese caso tenía varios años en apoderada la Suprema Corte de Justicia, y fue ahora donde tomó la decisión.
darle, que es lo que se está contemplando, carácter de retroactividad a lo establecido en la nueva Constitución aprobada en el 2010, que sí expresa que no tienen derecho los extranjeros tal y tal y tal y tal, de los que están hijos en tránsito, y los que los padres tienen una posición de una situación de no legalidad. Sin embargo, eso no era lo que estaba vigente con anterioridad a la Constitución del 2010, y que estaba haciendo retroactivo la decisión de la Junta Central Electoral, hasta tal punto que cuando hubo la audiencia en la Comisión de Derechos Humanos, días antes, la Junta Central Electoral dejó en suspenso la aplicación de esa resolución. Sin embargo, no solamente se volvió a poner en ejecución, sino que ahora tiene una decisión que la avala de la Suprema Corte de Justicia, y esto indica que este caso sale del ámbito nacional y va a las instancias internacionales.